Mi nombre es Margarita Estrada. Tengo 64 años. Soy una contadora retirada y creía haber hecho todo correctamente. Ayudé silenciosamente a mi hijo con la compra de su nueva casa para darle un buen comienzo. Entonces llegó un mensaje de texto. No estás invitada. Mi esposa no quiere que vengas. Sin emoción, sin más explicación, respondí. Está bien. Al día siguiente, hice algunas llamadas discretas. Sobre la hipoteca, el fideicomiso, los pagos... Lo que sucedió después los tomó completamente por sorpresa. Antes de seguir, cuéntanos desde dónde nos estás leyendo. El vestido azul marino colgaba impecablemente planchado en el armario esperando. Lo había seleccionado 3 días antes. Elegante pero sencillo, el tipo de atuendo apropiado para una madre de 64 años en la cena de inauguración de la casa de su hijo. Nada que opacara a Brianna, por supuesto. Esa lección la había aprendido hace tiempo. Me senté al borde de mi cama ajustando el collar de perlas que Roberto me había obsequiado en nuestro 2º aniversario. Apenas 2 años de matrimonio antes de que el cáncer se lo arrebatara. Primero Daniel, el padre de Mateo, cuando mi hijo tenía apenas 12 años. Después Roberto, justo cuando comenzaba a creer que podría tener una segunda oportunidad en el amor. Los hombres en mi vida parecían destinados a ser pasajeros, pero el amor que sentía por ellos, y especialmente por Mateo, permanecía como una constante inquebrantable. Mi teléfono vibró sobre la mesa de noche. Mateo. Sonreí antes de leer el mensaje, probablemente preguntando qué postre debería llevar o si podía llegar un poco antes para ayudar con los preparativos. Siempre había sido considerado así, incluso desde pequeño. El tipo de niño que me traía flores silvestres del jardín y creaba tarjetas hechas a mano para el Día de la Madre. Tomé el teléfono y deslicé mi pulgar por la pantalla. No estás invitada. Bri no quiere que estés presente. Las palabras parpadeaban en la pantalla, como si estuvieran escritas en un idioma que no podía comprender del todo. Leí el mensaje una vez, luego otra vez. Mis ojos recorrían las letras como si pudieran reordenarse en algo más comprensible. No fuiste invitada. Bri no desea tu presencia. El silencio en mi habitación se tornó pesado, asfixiante. Podía percibir el sonido rítmico del reloj sobre la repisa, el murmullo lejano de los autos en la Quinta Avenida, el goteo sutil del grifo del baño que había estado postergando reparar. Sonidos cotidianos de una vida común, pero ahora cada uno resonaba con una nitidez peculiar, como si mi universo se hubiera desplazado sutilmente de su centro. La casa, su residencia soñada en Queen Anne Hill con vista al Sound. La casa con el anticipo de $80,000 que había transferido de mi cuenta de ahorros, sin dudarlo. La casa cuya hipoteca había firmado como codeudora, porque sus ingresos conjuntos no alcanzaban para el préstamo que deseaban. La casa cuyos pagos mensuales había estado cubriendo discretamente durante el último semestre, incluyendo el jardinero, el servicio doméstico y las modificaciones que Brianna consideraba indispensables. Me había llevado 3 décadas construir esos ahorros. 30 años de jornadas extensas, renunciar a vacaciones, conducir mi automóvil, hasta que literalmente se desintegró comprar ropa en tiendas de descuento y residir en el mismo apartamento modesto de una habitación que había alquilado cuando Zach era adolescente. Incluso después de mi matrimonio con Robert, mantuve mis finanzas independientes, mis ahorros intactos. Para emergencias le explicaba para el futuro de Zach. Robert lo comprendía. «Eres una madre extraordinaria, Maggie», solía decir mientras besaba mi frente. «Él tiene suerte de tenerte».
Suerte. Dejé el teléfono sobre mi regazo y contemplé mi imagen en el espejo del tocador. Una mujer madura me devolvió la mirada. Cabello gris perfectamente arreglado, ojos verdes que Robert comparaba con el cristal marino. Líneas alrededor de mi boca que revelaban décadas de sonreír, incluso cuando no tenía ganas. Me veía exactamente como lo que era. Una contadora retirada que había dedicado toda su existencia a ser responsable, práctica y confiable. El tipo de persona que podía ser descartada con un simple mensaje de texto. Releí el mensaje esta vez analizando tanto lo que estaba escrito como lo que se ocultaba entre líneas. No había ninguna explicación ni una disculpa, ni siquiera la cortesía básica de una llamada telefónica. Solo una declaración fría y definitiva entregada como si fuera un pronóstico del tiempo. Bri no quiere que estés presente, ni siquiera parecía ser su propia decisión, ni tenía el valor de asumir la responsabilidad. Me incorporé despacio, sintiendo el peso de mis 64 años en las rodillas, en la espalda, en los músculos tensos de mi cuello que se habían convertido en nudos dolorosos. Me dirigí al armario donde colgaba el vestido azul marino, todavía esperando. Lo acaricié suavemente, sintiendo la delicada textura de la lana bajo mis dedos. Después cerré la puerta del armario. Mi laptop descansaba en la mesa de la cocina rodeada de estados financieros que había estado examinando antes de vestirme. Todos los documentos que había firmado durante los últimos 2 años se extendían frente a mí como un mapa de mi propia ingenuidad. El comprobante del pago inicial, el contrato de cofirmante de la hipoteca, los formularios de transferencia automática para las mensualidades, el fideicomiso que había establecido para Maya, mi nieta que incluía una cláusula permitiendo el uso de fondos para gastos familiares razonables hasta que cumpliera 18 años. Había firmado cada documento con amor, esperanza y la firme convicción de que estaba construyendo algo hermoso, un cimiento para que mi familia prosperara, un legado que les brindaría la seguridad que yo nunca tuve en mi juventud. Ahora esos papeles parecían diferentes, como evidencia de algo que había malinterpretado profundamente. Tomé nuevamente mi teléfono. Mis dedos temblaron ligeramente mientras escribía mi respuesta. Está bien. 2 palabras. Sencillas. Precisas. Verdaderas. ¿Por qué lo estaba? ¿Realmente estaba bien? ¿O lo estaría? Presioné enviar y luego sin pausa busqué otro número en mis contactos. Jared, mi voz sonaba sorprendentemente serena. Soy Maggie Easton. Sé que es fin de semana, pero necesito verte el lunes a primera hora. Es un asunto urgente. Jared Lynn había sido mi consejero financiero durante los últimos 5 años, desde poco después del fallecimiento de Robert, cuando comprendí que necesitaba orientación para gestionar 2 herencias y planificar mi retiro. Era un joven profesional probablemente de la edad de Shaq, pero poseía esa mentalidad metódica y precisa que tanto valoraba. Y lo que más apreciaba era su trato respetuoso hacia mí. Prestaba verdadera atención cuando yo hablaba. Jamás me hizo sentir que mis dudas eran tontas o mis preocupaciones insignificantes. Por supuesto, señora Easton, respondió ahora y pude percibir la sincera preocupación en su tono. Está todo en orden. Necesito revisar mis arreglos financieros, le expliqué. Todos ellos. Se produjo un silencio. Jared era lo suficientemente perspicaz para captar el mensaje entre líneas. Comprendo, contestó después de un momento. ¿Te parece bien a las 9? Perfecto. Finalicé la llamada y permanecí inmóvil en mi pequeña cocina observando por la ventana hacia el edificio contiguo, donde una madre joven alimentaba a su bebé en una silla alta. La imagen transmitía calidez e intimidad
el tipo de momento que había soñado compartir con Maya cuando creciera. Maya, mi nieta de ojos vivaces, que me llamaba abuela Maggie, que aún se acurrucaba en mis piernas para leer cuentos que me había obsequiado un collar de cuentas hecho por ella en el Día de la Madre, insistiendo en que lo usara de inmediato aunque las cuentas fueran de colores chillantes que no combinaban con nada en mi guardarropa. Que me enviaba sus dibujos por correo porque creía que era más especial que entregármelos en persona. La imaginé sentada a la mesa esta noche preguntándose por qué la abuela Maggie no había venido a ver su nueva habitación las calcomanías de mariposas que estaba tan ilusionada por mostrarme. Mi corazón se estrujó, pero me contuve, no era el momento. En su lugar regresé a mi habitación y cambié el vestido azul marino por unos jeans cómodos y un suéter. Tenía trabajo pendiente. Los siguientes 2 días transcurrieron en una especie de limbo extraño. No hubo más mensajes de Zack, ni llamadas telefónicas, ni explicaciones o disculpas tardías. Era como si aquella cena hubiera ocurrido en una dimensión paralela donde mi existencia se había desvanecido por completo. El lunes por la mañana me presenté en la oficina de Jared, 15 minutos antes de lo acordado, llevando conmigo una carpeta repleta de documentación y una lista manuscrita, detallando todo lo que deseaba cancelar, modificar o revocar. Había organizado meticulosamente cada punto, por orden de prioridad, comenzando con las transferencias automáticas que podrían procesarse durante esa misma semana. Jared me recibió en la entrada de su despacho con café recién preparado y esa expresión profesionalmente neutral que seguramente había perfeccionado atendiendo a clientes en proceso de divorcio o enfrentando pérdidas familiares. «Tome asiento», indicó cerrando la puerta tras nosotros. «Cuénteme qué está sucediendo». Y así lo hice. Todo. El mensaje de texto, los años de respaldo económico, el patrón de incluirme solo cuando le resultaba conveniente y excluirme cuando no. Relaté todo con la misma voz serena y objetiva que había empleado durante décadas para explicar discrepancias en auditorías y anomalías presupuestarias. Esto no era diferente. En realidad, solo números que no encajaban. Jared escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su blog legal. Al terminar, se reclinó en su silla y me observó con sus ojos oscuros y penetrantes. «¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto?», inquirió. El sentirme menospreciada era una pregunta acertada, una que había estado evitando plantearme. Años, reconocí. Pero esperaba que las cosas mejorarían cuando Maya creciera. Que me necesitarían más, no menos. Y ahora comprendo que nunca me necesitaron realmente a mí. Solo mi dinero. Jared asintió pausadamente. «Bien, veamos qué podemos hacer». Lo que pudimos hacer resultó ser significativo. Las transferencias automáticas podían detenerse de inmediato. Mi nombre podría ser eliminado de la hipoteca en un plazo de 30 días siempre que Zack y Brianna lograran calificar para refinanciar por su cuenta o consiguieran un cofirmante alternativo. El fideicomiso presentaba mayor complejidad, pero existía la posibilidad de modificarlo para revocar el acceso de Zack a los fondos, mientras se preservaban intactos los beneficios educativos destinados a Maya. «¿Hay algún otro asunto pendiente?», consultó Jared mientras repasábamos la lista por tercera ocasión. Reflexioné sobre mi testamento, que en ese momento designaba a Zack como heredero universal bajo la premisa de que él velaría por Maya. Contemplé la póliza de seguro de vida donde figuraba como beneficiario. Pensé en aquella cuenta de ahorros que durante años había estado etiquetando mentalmente como fondo de emergencias de Zack. «Mi testamento», respondí. «Necesito realizar algunas modificaciones allí también».
Jared no mostró señal alguna de sorpresa. ¿Tiene alguna modificación específica en mente? Aún no lo he definido, confesé. Pero creo que es momento de considerar diferentes legados, unos que sean destinados a personas que verdaderamente los apreciarán. Al salir del despacho de Jared esa tarde, mi teléfono vibró anunciando un mensaje. Por un instante, mi corazón se aceleró. Quizás Zack finalmente había recapacitado. Tal vez existía una explicación, una disculpa, algún indicio de que aquel hijo que había criado aún permanecía allí oculto, bajo la superficie. Pero era simplemente una notificación bancaria confirmando la cancelación de las transferencias automáticas según lo solicitado. Sonreí. Por primera vez en días sonreí genuinamente. El cambio había iniciado. Narrar y elaborar esta historia nos llevó considerable tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa muchísimo para nosotros. Retomemos la historia. La sonrisa se fue desvaneciendo mientras me dirigía hacia mi vehículo en el estacionamiento de Jared. Pero algo más sustancial tomó su lugar. Una claridad mental que no había experimentado en años. Como si hubiera estado habitando en una habitación tenuemente iluminada y alguien finalmente hubiera encendido todas las luces. El martes por la mañana Jared me contactó para confirmar que todo se había procesado según lo planificado. Los pagos automáticos se habían suspendido definitivamente. Mi nombre había sido oficialmente eliminado como cofirmante y persona autorizada en diversas cuentas bancarias. El departamento legal estaba en proceso de preparar los documentos necesarios para modificar el fideicomiso. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, y pude percibir un tono de genuina admiración en su voz. Como si por fin hubiera despertado, le respondí. Y era la pura verdad. Durante las últimas 48 horas había experimentado una extraña energía fluyendo por mi cuerpo. No era ira. La ira era demasiado intensa, demasiado caótica y descontrolada. Esto era algo más calculado y preciso. Era determinación pura. Esa tarde me encontré sentada frente a mi escritorio, con una hoja en blanco ante mí. Era algo que había estado postergando desde el fallecimiento de Robert, escribirle una carta. Los terapeutas de duelo siempre enfatizaban la importancia del cierre emocional, pero nunca había comprendido realmente su significado hasta este momento. Querido Robert, sé que puede parecer extraño escribirte después de tanto tiempo, pero necesito contarte sobre acontecimientos recientes. Cosas que, al igual que yo, probablemente no habrías anticipado. ¿Recuerdas tu primer encuentro con Zack? Estabas tan preocupado por no sobrepasar límites, por no intentar reemplazar al padre que había perdido. Pero él te aceptó inmediatamente. Te adoraba. Solías decir que era porque yo había criado a un hombre, de bien alguien de corazón noble. Creo que ambos nos equivocamos en eso. Dejé de escribir y dirigí mi mirada hacia el edificio vecino. La joven madre estaba allí nuevamente esta vez, tendiendo diminutas prendas en su balcón. Algo en la cotidianidad de esa escena, las pequeñas camisetas y los diminutos calcetines meciéndose con el viento, me provocó un profundo dolor. Me descartó Robert con un simple mensaje. Después de todo lo que le hemos dado, todo lo que construimos para él, me desechó como si fuera correo no deseado. Y lo curioso es que no me siento tan impactada como debería. En el fondo creo que una parte de mí ha estado anticipando este momento durante años. Las llamadas que se fueron espaciando gradualmente, las visitas que siempre parecían apresuradas, la manera en que evitaba mi mirada cuando mencionaba mis planes de jubilación, como si mis aspiraciones fueran meras molestias pasajeras. ¿Sabes qué es lo que más me afecta?
No es el aspecto económico. El dinero es simplemente papel cifras en una pantalla digital. Lo que verdaderamente me lastima es haber creído que estábamos forjando algo significativo. Juntos una familia unida, un legado perdurable, algo que trascendería más allá de nuestra existencia. Pero es imposible construir una familia con el esfuerzo de una sola persona. No es así. No importa cuánto amor y dedicación inviertas. El timbre del teléfono interrumpió mi reflexión. La pantalla mostraba el nombre de Elena, mi amiga de la juventud, que había vuelto a mi vida después de que ambas nos jubilamos. Nos habíamos reencontrado en una reunión de exalumnos hace 2 años y descubrimos que nuestras vidas habían tomado rumbos completamente distintos a los que habíamos imaginado en nuestra adolescencia. «Maggie», exclamó Elena sin rodeos al contestar. «¿Qué está sucediendo?» «Menku, me encontré con Shaq en el Whole Foods esta mañana y parecía totalmente perturbado». Me acomodé en mi asiento sin sorprenderme de la velocidad con que circulaban las noticias. Seattle era una metrópolis, pero ciertos círculos eran sorprendentemente reducidos. «Las cosas han evolucionado», le expliqué. «Ven a mi casa», insistió Elena. «Ahora mismo tengo vino y tiempo de sobra». Elena residía en un condominio en Capitol Hill, que era el opuesto absoluto de mi apartamento. Amplio, contemporáneo, decorado con obras de arte cuidadosamente seleccionadas en lugar de heredadas. Cuando llegué ya había descorchado una botella de Pinot Grigio y dispuesto un plato con quesos y galletas saladas en su mesa de centro de cristal. «Muy bien», dijo mientras servía 2 copas. «Cuéntamelo todo desde el principio». Le relaté cada detalle desde el mensaje de texto hasta mi encuentro con Jared, incluyendo la carta que estaba escribiendo a Robert. Elena escuchó con esa atención genuina que solo las verdaderas amigas pueden ofrecer, sin interrumpir, sin ofrecer consejos prematuros, solo presencia auténtica. Al terminar mi relato permaneció en silencio durante un largo momento, haciendo girar pensativamente su copa de vino entre sus manos. «¿Sabes qué es lo que más me enfurece de toda esta situación?», expresó finalmente. «¿Qué?». «Que para ellos ni siquiera se trata del dinero, se trata de mantener el control». Bebió un sorbo de vino, sus ojos destellando con indignación solidaria. «Querían tu respaldo económico, pero se negaban a tratarte como una persona real. Te querían como un cajero automático, silencioso, presente, cuando les convenía, y ausente cuando no les servías. Era una manera directa de expresarlo, pero certera». «¿Y ahora qué?», prosiguió Elena. «Están descubriendo que los cajeros automáticos tienen un botón de apagado». A pesar de todo, solté una carcajada. Era la primera risa genuina que había experimentado desde el sábado. «¿Crees que estoy tomando la decisión correcta?», le pregunté. Elena me miró como si hubiera pronunciado la pregunta más absurda del universo. «Maggie, querida, has estado haciendo lo correcto durante 64 años. Ya es momento de que lo correcto también funcione a tu favor». Dedicamos la siguiente hora a conversar sobre otros temas. Sus planes para transformar su habitación de invitados en un estudio artístico. Mi deseo de finalmente comenzar esas clases de italiano que había estado postergando. El viaje a la Toscana que habíamos estado contemplando vagamente durante meses. Resultaba renovador hablar del futuro en términos de posibilidades, en lugar de obligaciones. Al regresar a casa esa noche encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. Mi nombre aparecía escrito al frente con la caligrafía cuidadosa de una niña, y reconocí inmediatamente la letra de Maya. En su interior había un dibujo hecho con crayones, 3 figuras frente a una casa. Una mujer alta de cabello gris,
Evidentemente yo. Una niña pequeña con coletas claramente maya. Y una figura más pequeña que me tomó un momento identificar como un perro. En la parte inferior, con una caligrafía infantil y delicada, había escrito: «Te extraño mucho, abuela Maggie. ¿Cuándo podré volver a visitarte?» Me acomodé en el sofá contemplando el dibujo entre mis manos, y por primera vez desde el sábado sentí cómo las lágrimas genuinas rodaban por mis mejillas. No eran lágrimas de autocompasión ni de enojo, sino algo más profundo y significativo. Quizás era duelo. Duelo por la familia que creí que éramos, por la persona que había aspirado a ser. Pero había algo más, un sentimiento que reconocí al instante, ese instinto protector feroz que surgió cuando Zack era pequeño, y otros niños lo molestaban por no tener padre. Nadie, ni siquiera su propio padre, utilizaría a Maya como una pieza en sus juegos de adultos. Con cuidado doblé el dibujo y lo coloqué en mi refrigerador. Después volví a mi escritorio para finalizar la carta a Robert. Estarías orgulloso de mí, Robert. Estoy aprendiendo a no disculparme por existir. Estoy comprendiendo que el amor sin respeto no es verdadero amor. Es solo dependencia disfrazada. Y quizás, solo quizás, todavía estoy a tiempo de descubrir quién soy cuando no estoy siendo la madre de alguien, la esposa de alguien o el banco de alguien. Tal vez a mis 64 años, finalmente, puedo ser simplemente Maggie. Te amaré siempre, pero ahora también me amo lo suficiente para no conformarme con menos de lo que merezco. Por siempre tuya. Maggie. Sellé la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio junto con todas las otras cartas que nunca enviaría. Pero escribirla había cumplido su propósito. Había ayudado a cristalizar algo que venía formándose en mi mente durante días. Esto no se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de darle una lección a Zack, aunque presentía que estaba por aprender una de todos modos. Se trataba de reclamar mi propia historia, de reconocer que había estado viviendo como un personaje secundario en la historia de otros, cuando debería haber sido la protagonista de la mía propia. Al día siguiente, Jared me llamó con una actualización. «El banco se comunicó con su hijo esta mañana», mencionó, respecto a la eliminación de su firma como cotitular. «Aparentemente no estaba enterado de que usted había comenzado el trámite». «Qué curioso», respondí, aunque no me sorprendió realmente. Zack siempre había sido de aquellos que esperaban que las situaciones se resolvieran por sí solas. Además, prosiguió Jared, he estado reflexionando sobre nuestra charla acerca de su testamento. ¿Ha contemplado la posibilidad de crear una fundación? Quizás una dedicada a la educación financiera para mujeres jóvenes. Podría ser una manera significativa de construir el legado que verdaderamente desea dejar. La sugerencia me cautivó instantáneamente. ¿Cuántas veces había observado a mujeres jóvenes, colegas, amigas de conocidas, incluso desconocidas, en la fila del supermercado, batallando con decisiones financieras, porque nadie les había enseñado que tenían la capacidad de tomarlas por sí mismas? «Cuénteme más», le pedí. Mientras Jared explicaba las posibilidades desde becas hasta talleres y programas de mentorías, experimenté esa misma sensación de claridad que había sentido el lunes, como si observara mi vida desde una perspectiva elevada donde patrones anteriormente invisibles se volvían evidentes. Había dedicado décadas a construir seguridad financiera para otros. Quizás era momento de utilizar esa experiencia para crear algo más perdurable. Algo que llevara mi nombre no por obligación, sino por elección. Al finalizar la llamada me dirigí hacia mi refrigerador y contemplé nuevamente el dibujo de Maya.
La pequeña figura con coletas me sonreía desde el papel rodeada por ese mundo simple y esperanzador que solo los niños pueden imaginar. Tomaría tiempo, pero encontraría la manera de mantener a esa niña en mi vida sin comprometer mi dignidad en el proceso. Era necesario hacerlo. Después de todo, ¿qué sentido tenía ser abuela si no podías ejemplificar lo que significa ser una mujer fuerte? El jueves por la mañana, mientras regaba las plantas de mi pequeño balcón, mi teléfono sonó. El número no estaba guardado, pero reconocí el código de área. Era local. Probablemente propaganda, pero algo me impulsó a contestar. Señora Easton. La voz sonaba profesional. Educada. Soy Marcus Chen de Pinnacle Construction. Estoy llamando acerca del proyecto en Queen Hill. Parece que hay una situación con el último pago y... Disculpe. Lo interrumpí con delicadeza. Me temo que debe haber un error. No tengo ningún proyecto con su empresa. Se produjo un silencio. ¿No es usted la madre de Zachary Easton? Nos proporcionó este número como contacto alternativo para la facturación cuando comprendí de inmediato la situación. Por supuesto que Zach había incluido mi información como respaldo. Evidentemente había asumido que yo estaría disponible para cubrir cualquier déficit presupuestario. Ya no me hago cargo de los gastos del señor Easton, declaré con determinación. Deberá contactarlo directamente a él. Finalicé la llamada y contemplé mi teléfono experimentando una peculiar combinación de alivio y melancolía. El alivio era comprensible, pero la melancolía me desconcertó. No era por la decisión tomada, sino por darme cuenta de cuán profundamente Zach había dado por sentada mi ayuda. Había estado tan convencido de mi respaldo que ni siquiera había considerado actualizar sus datos de contacto. Una hora más tarde mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número familiar. Mamá, la voz de Zach sonaba tensa, forzada. Necesito hablar contigo. Hola, Zach. ¿Puedo pasar? De todas formas, estoy cerca de tu zona. Era mentira, pero lo dejé pasar. Adelante. Apareció 20 minutos después, y al verlo por la mirilla fue evidente que las últimas 48 horas habían sido difíciles. Su cabello habitualmente impecable estaba despeinado, mostraba signos de cansancio bajo los ojos, y vestía la misma camisa arrugada que había visto en las fotos del evento inaugural en el Instagram de Brianna. Abrí la puerta y entró, sin esperar invitación como siempre lo había hecho. Pero su lenguaje corporal era diferente. Menos seguro, más desesperado. Café, sugerí dirigiéndome a la cocina. Sí, gracias. Se acomodó en mi mesa de comedor, el mismo sitio donde solía hacer sus deberes escolares, donde habíamos compartido incontables charlas sobre sus aspiraciones y proyectos futuros. Mamá, necesito comprender qué está sucediendo. Serví café en 2 tazas y me senté frente a él. ¿A qué te refieres? Los pagos. El banco. Los contratistas. Su voz se quebró sutilmente. Todo se está viniendo abajo. Lo observé. Lo examiné detenidamente. Por primera vez en mucho tiempo. Había aumentado de peso, especialmente en el rostro y alrededor de los ojos. Su piel mostraba ese tono grisáceo característico del agotamiento y la falta de descanso. No era el mismo muchacho seguro que había educado ni el joven lleno de ambiciones que partió a la universidad con grandes ilusiones. Parecía un hombre que había vivido por encima de sus medios y finalmente enfrentaba las consecuencias. Te mandé un mensaje el sábado. Comenté serenamente. Me indicaste que no era bienvenida en tu cena, así que me retiré. No te retiraste. Lo cancelaste todo.
Su voz se elevó, y por un instante vi un destello del niño que solía hacer rabietas cuando las cosas no salían a su manera. «Sí», respondí con simplicidad. «Lo hice». «¿Por qué?» La pregunta surgió como un lamento. «Por un simple mensaje de texto». «Mamá, ¿sabes que Brianna a veces se pone, susceptible con los temas familiares? Su madre es muy crítica y ella proyecta eso en...» «No». Lo interrumpí. «No haremos eso. Hacer que culpar a Brianna por tus decisiones. Actuar como si fueras víctima de las emociones de otra persona». Me recliné en mi silla sorprendida por mi propia firmeza. «Eres un hombre de 35 años, Zack. Si envías un mensaje hiriente a tu madre, esa es tu decisión. Si excluyes a la persona que ha estado sosteniendo económicamente tu modo de vida, estas son las repercusiones». Su rostro atravesó diversas emociones. Desconcierto. Ira. Algo claramente visible. Semejante a la humillación. «De acuerdo», pronunció al fin. «Tienes la razón. El mensaje fue terrible. Lo lamento. Pero ¿no podríamos simplemente dejarlo atrás? ¿Regresar a como todo era antes? No. Esa palabra quedó suspendida entre nosotros. Absoluta. Definitiva. ¿Qué significa no? Significa que ya no sustentaré tu estilo de vida. Significa que ya no seré la garantía de tus decisiones. Significa que ya no fingiré que una relación donde solo me buscas cuando necesitas algo es realmente una relación». Zack se levantó bruscamente, empezando a dar vueltas en mi reducida cocina como un animal atrapado. «No lo comprendes», expresó. «La casa... tenemos que hacer pagos. Contratistas que cuentan con nosotros. Y Brianna... Cielos, Brianna está...» Se pasó los dedos por el pelo. «Está considerando volver con sus padres, llevándose a Maya». Ahí estaba. La carta que sabía que jugaría. «Maya», pronuncié con suavidad. «Sí, Maya». Se volvió hacia mí y pude detectar el cálculo en su mirada. La esperanza de que mencionara a mi nieta pudiera ablandarme. «Te echa de menos, mamá. Constantemente pregunta cuándo te verá otra vez». «Estoy segura que sí. Entonces ayúdanos». «Por ella lo que no por nosotros». Me levanté y me dirigí al refrigerador, donde el dibujo de Maya estaba sujeto con un imán, en forma de corazón, que ella me había regalado el año anterior. La observé, esa pequeña figura con coletas sonriendo desde el papel, y sentí el familiar jalón en mi corazón. Pero también recordé algo que Elena había mencionado la noche anterior. Los manipuladores emocionales siempre saben exactamente qué botón presionar. ¿Sabes qué, Zack?, dije volteándome para encararlo. «Tienes razón. Maya me extraña. Y yo la extraño a ella. Pero utilizar el amor que siento por mi nieta como herramienta de manipulación para que financie tu matrimonio no es actuar como un padre, es comportarte como un chantajista emocional». Sus ojos se dilataron con sorpresa. En todos nuestros años de desacuerdos, y habían sido numerosos especialmente durante su etapa adolescente, jamás le había hablado de manera tan directa y contundente. «Eso es terrible», murmuró. «Sí, afirmé, lo es. Y aún así aquí nos encontramos». Se derrumbó nuevamente en su asiento, luciendo repentinamente mucho más viejo que sus 35 años. «No sé qué hacer», confesó. «Brianna está enfurecida. Sus padres no paran de decir: te lo advertimos, los contratistas están amenazando con acciones legales. Y el banco...» Soltó una risa amarga.
El banco quiere saber cómo vamos a calificar para la hipoteca sin tus ingresos como garantía. Esas son todas consecuencias muy reales, comenté. Y me miró como si hubiera perdido la razón. Y necesito tu ayuda. No, Zack. Necesitas tomar control de tu propia vida. Me senté nuevamente experimentando una extraña calma. Era como si estuviera manteniendo una conversación que había estado postergando durante años. Cuando tenías 12 años y tu padre falleció, hice una promesa. Me juré que me aseguraría de que nunca te sintieras económicamente inseguro, como yo me sentí durante mi crianza. Trabajé turnos dobles. Compré en tiendas de segunda mano para poder costear tu universidad. Viví en apartamentos diminutos para ahorrar para tu futuro. Y estoy agradecida. No he terminado. Mi voz era firme, pero no cruel. En algún momento esa promesa se transformó en algo distinto. Se convirtió en una excusa para que nunca enfrentaras las verdaderas consecuencias de tus decisiones. Se volvió una razón para que me vieras no como tu madre, sino como tu respaldo financiero. Eso no es justo. No sostuve su mirada con firmeza. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste simplemente para saber de mí? ¿En qué momento te detuviste a preguntarme sobre mis aspiraciones, mis inquietudes, mis anhelos? ¿Cuándo fue la última ocasión en que me trataste como tu madre y no como tu cuenta bancaria? El silencio se volvió denso entre nosotros. Los sonidos cotidianos se amplificaron, el reloj de la cocina marcando los segundos, el rumor lejano de los autos. Los ruidos ordinarios de un día cualquiera que inexplicablemente adquirieron una claridad extraordinaria. Después de lo que pareció una eternidad, Zack rompió el silencio. «¿Qué esperas que te diga absolutamente nada?», contesté. «No necesito palabras. Lo que quiero es que reflexiones. Que regreses con tu esposa y tu pequeña y encuentres la manera de construir una vida dentro de sus posibilidades reales. Que aprendas a ser el esposo y padre que ellas merecen, sin depender de mi intervención constante. ¿Y si fracasamos? ¿Si perdemos nuestro hogar?». Su voz temblaba con auténtico temor. Una parte de mí, aquella que siempre lo había protegido, se estremeció. Pero mi nueva determinación prevaleció. «Entonces encontrarán otro hogar», respondí con serenidad, «uno que puedan mantener. Y seguirán adelante. Y Maya crecerá viendo a sus padres enfrentar y resolver sus propios desafíos». Zack se incorporó lentamente. Su rostro reflejaba derrota, pero había algo más. Admiración, temor. Era difícil descifrarlo. «No puedo creer que me hagas esto», exclamó. «No puedo creer que me tomara tanto tiempo». Se dirigió a la puerta, pero se detuvo. «¿Qué pasará con Maya? ¿Cuándo podré verla cuando encuentren la manera de que suceda sin depender de mi dinero?», respondí. «Cuando me inviten como abuela, no como su salvavidas financiero». Después de su partida, permanecí en mi cocina silenciosa durante largo tiempo. No me sentía triunfante. No me sentía vengativa. Me sentía principalmente exhausta, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante tanto tiempo, que había olvidado la sensación de caminar sin esa carga. Pero también experimentaba otra emoción. Una sensación que me tomó un momento identificar. Me sentía liberada. Mi teléfono volvió a sonar esa tarde. Era Lena esta vez. «¿Cómo te fue?», preguntó directamente. «Complicado», confesé, «pero necesario». Intentó usar a Maya como herramienta de manipulación, como era de esperarse. «¿Y dio resultado?». No respondí mientras una leve sonrisa se dibujaba en mis labios. «No funcionó en absoluto». «Excelente».
dijo Lena con intensa satisfacción. Finalmente estás aprendiendo. Aprendiendo que el amor verdadero a veces significa dejar ir. Esa noche redacté una última carta dirigida a Maya, aunque sabía que tendría que esperar a que madurara para entregársela. Pero sentí que escribirla era fundamental de todos modos. Querida Maya, algún día, cuando tengas la madurez suficiente para comprender, quiero compartir contigo algo esencial. En ocasiones las personas que más queremos nos piden disminuir nuestra esencia para que ellos puedan sentirse cómodos siendo menos de lo que podrían ser. Cuando esto ocurra, y ocurrirá porque eres fuerte, brillante, y tendrás tu propia luz que defender, quiero que recuerdes que negarse a ello no significa falta de amor. Es la expresión más profunda del amor. Te amo, pequeña. Siempre te amaré. Pero también me amo lo suficiente para demostrarte cómo una mujer se mantiene firme. Espero que algún día lo entiendas y lo valores. Con todo mi amor, abuela Maggie. Guardé la carta junto con la otra, confiando en que llegaría el momento de entregársela. Y si no, al menos habría intentado enseñar la lección con el ejemplo. 2 semanas después del encuentro con Zach, desperté un sábado sintiendo inquietud. No era ansiedad, habíame aprendido a distinguir la diferencia, sino más bien una energía sin rumbo definido. Como si mi organismo hubiera estado en estado de alerta durante tanto tiempo que había perdido la capacidad de encontrar la calma. Lena me había propuesto acompañarla a su proyecto de huerto comunitario en Beacon Hill, una invitación que había estado evadiendo durante meses con diferentes pretextos. Estoy demasiado atareada, le había respondido. Necesito ayudar a Zach con... Pero ahora que esas justificaciones se habían desvanecido, comprendí que simplemente había estado atemorizada. Temerosa de descubrir qué me apasionaba cuando no tenía que preocuparme por las necesidades ajenas. El huerto resultó ser todo un descubrimiento. Se encontraba en un terreno anteriormente abandonado que un grupo de vecinos había transformado en un mosaico de parcelas elevadas, caminos de grava y un modesto invernadero construido con ventanas recicladas. Aunque era temprano en la temporada, ya se podían observar los primeros brotes verdes emergiendo de la tierra, rebosantes de promesas. Maggie, dijo Lena, presentándome a una señora mayor, con manos terrosas y mirada vivaz. Te presento a Carmen. Dirige el programa de educación financiera aquí los martes. Carmen me estrechó la mano con firmeza. Educación financiera en un huerto inquirí. ¿Por qué no? En serio, ambas actividades tratan de sembrar semillas y nutrirlas hasta que florezcan. Además, muchas de las mujeres que acuden aquí intentan hacer rendir cada peso. Les enseñamos a cultivar sus propios alimentos y a hacer crecer sus ahorros simultáneamente. Algo en ese concepto resonó profundamente en mí. Durante años había observado a compañeras, especialmente mujeres jóvenes, tomar pésimas decisiones financieras simplemente porque nadie les había mostrado sus opciones. Había visto madres solteras con 2 empleos, pero sin conocimientos de presupuesto. Había presenciado cómo mujeres brillantes y competentes firmaban contratos abusivos por desconocimiento. ¿Necesitan apoyo?, pregunté impulsivamente. Carmen y Lena intercambiaron miradas. ¿Tienes experiencia en finanzas? Un poco, respondí con modestia. 40 años ejerciendo como contadora. Esa tarde me encontré arrodillada junto a una joven madre llamada Sofía, enseñándole a plantar lechugas, mientras conversábamos sobre gestión financiera. Sofía, con 24 años, se desempeñaba como auxiliar de odontología y criaba sola a su pequeño de 3 años.
Había estado subsistiendo de sueldo en sueldo durante tanto tiempo que había llegado a convencerse de que ese era su único destino posible. Jamás he tenido una cuenta de ahorros, me confesó mientras colocaba con delicadeza los pequeños brotes en la tierra. Cada vez que intento guardar algo, surge un imprevisto. ¿Conoces el principio de pagarte primero a ti misma?, le pregunté. Movió la cabeza negativamente. Es muy sencillo, expliqué mientras le mostraba cómo distribuir las plantas de manera uniforme. Antes de cubrir cualquier gasto, incluso antes de la comida, apartas una cantidad para ti, aunque sean $5 o incluso 5 centavos. La clave está en educar a tu mente para considerarte una prioridad. Sus ojos se iluminaron con sorpresa. ¿Y si no me alcanza para el resto? Entonces buscamos formas de reducir los otros gastos. Respondí. Como este huerto, como preparar comida en casa, como comprar ropa usada. Me detuve rememorando mis propios tiempos de escasez. La pobreza no es una falta moral, Sofía, pero la dependencia puede transformarse en una. Dedicamos la siguiente hora a discutir estrategias prácticas y concretas. ¿Cómo automatizar el ahorro para evitar gastarlo? ¿Cómo negociar las facturas? ¿Cómo diferenciar entre deseos y necesidades? No era información revolucionaria, pero pude notar un cambio en su semblante mientras conversábamos, como un despertar ante la posibilidad de tener más control del que creía. ¿Volverás la próxima semana?, preguntó mientras recogíamos. Por supuesto, respondí sorprendida por mi propio entusiasmo. De regreso a casa me di cuenta de que no había pensado en Zach ni una vez durante las últimas 4 horas. No había revisado mi teléfono buscando mensajes suyos. No había imaginado conversaciones que podríamos tener. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente presente en mi propia existencia. Esa noche decidí marcar un número telefónico que había estado evitando durante meses. Centro de Educación Comunitaria de Seattle, respondió Jessica. Hola, dije tímidamente. Me preguntaba si todavía tienen cupos disponibles en sus clases de italiano para principiantes. Por supuesto, ¿cuándo desearía comenzar? ¿Qué tan pronto podría ser? Jessica soltó una risa amable. Me encanta su entusiasmo. Tenemos un grupo que inicia el martes. Le vendría bien. Después de inscribirme en italiano meses, me encontré explorando el sitio web del centro, descubriendo su variada oferta. Historia del arte. Club de literatura. Clases de salsa los viernes por la noche. Actividades que había ignorado durante años por estar demasiado ocupada. Salsa, susurré para mí misma. Robert y yo habíamos fantaseado con tomar clases de baile juntos algún día. Cuando tengamos tiempo, nos decíamos cuando la vida sea más tranquila. Sin darme oportunidad de arrepentirme, me inscribí también en esa clase. El martes por la noche me encontré sentada en un círculo con otros 12 adultos de diferentes edades, tropezando con la pronunciación italiana y sintiéndome inexplicablemente feliz. Francesca, nuestra instructora italiana de mediana edad, poseía una paciencia infinita y la risa más contagiosa que jamás había escuchado. Non abbiate paura nos animaba cuando titubeábamos con las palabras. No tengan miedo, los errores son nuestros maestros. Al finalizar la clase, Beth, una mujer de mi edad aproximada, se acercó a conversar. Lucía un elegante corte bob plateado y emanaba esa serenidad que solo otorga el autoconocimiento. «¿Es tu primera vez en estas clases?», indagó. «Sí», confesé. «Estoy en un proceso de redescubrimiento, supongo». Beth sonrió comprensivamente. «También yo».
Me divorcié el año pasado después de 30 años de matrimonio. Decidí que era momento de hacer todo lo que había postergado. Terminamos compartiendo un café y 2 horas de conversación sobre todo y nada. Beth había ejercido como bibliotecaria antes de su jubilación, había criado a 3 hijos, y al igual que yo, había dedicado décadas a definir su identidad a través de las necesidades de otros. Lo más sorprendente, comentó mientras removía su café latte, es descubrir que realmente disfruto de cosas que creía detestar. Como la soledad o tomar decisiones sin necesidad de consultar con nadie. ¿Te genera culpa eso?, le pregunté. Constantemente reconoció, pero me estoy adaptando. De regreso a casa esa noche, me detuve en una librería que permanecía abierta hasta tarde y me permití deambular por sus pasillos sin rumbo fijo. ¿Cuándo había sido la última vez que leí algo simplemente porque me apetecía, no por recomendación ajena o por considerarlo beneficioso? Acabé adquiriendo 3 libros. Una novela sobre una mujer que se traslada a pie a la Toscana tras divorciarse, un recetario de cocina italiana tradicional, y una biografía de Georgia O'Keeffe, que llevaba años deseando leer. El viernes por la noche acudí con nerviosismo a mi primera clase de salsa. El estudio se encontraba sobre una tienda de marcos en Capitol Hill, y podía escuchar la música filtrándose por la escalera mientras subía. Mi valentía casi flaqueó en el último peldaño, pero entonces recordé las palabras de Sofía en el jardín, aquella semana. Lo peor que puede suceder es ser pésima en ello, y que al menos habré intentado algo nuevo. La clase fue efectivamente un desastre. Pisé al menos 3 pares de pies distintos, perdí el compás más veces de las que pude contar, y mi rostro se tornó rojo como un tomate. Pero también fue la diversión más auténtica que había experimentado en años. Había algo liberador en mover mi cuerpo por el simple placer de hacerlo, en reírme de mis errores en lugar de angustiarme por ellos. El instructor, un puertorriqueño de unos 50 años llamado Carlos, tenía el don de hacer sentir a todos como bailarines naturales, incluso cuando evidentemente no lo éramos. El baile no trata sobre la perfección, explicó a la clase. Se trata de conexión con la música, con tu pareja, contigo mismo. De regreso a casa esa noche con ritmos de salsa resonando en mi radio y una sonrisa imborrable en mi rostro, experimenté una revelación extraordinaria. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, mis pensamientos sobre el futuro no estaban teñidos de preocupación ni me encontraba elaborando planes para crisis potenciales o calculando ahorros para emergencias ajenas. En cambio, contemplaba el mañana desde una perspectiva de infinitas posibilidades. Quizás podría aventurarme a Italia y poner en práctica el idioma que estaba aprendiendo. Tal vez me animaría a explorar otros estilos de baile, sumergirme en el tango o el merengue. Incluso podría organizar una escapada con Beth y las otras mujeres que había conocido, esas aventuras que siempre había postergado para algún día indefinido. Al llegar a mi hogar descubrí un sobre deslizado bajo mi puerta. Mi corazón dio un vuelco momentáneo, esperanzada de encontrar otro dibujo de Maya, pero al recogerlo reconocí el remitente, la escuela de mi nieta. En su interior encontré una nota de la señora Patterson, la secretaria escolar, acompañada de un sobre más pequeño, decorado con pegatinas de unicornios. Estimada señora Easton, Maya me solicitó entregarle esto. Espero no haber cometido una indiscreción. Se nota que la extraña muchísimo. Atentamente, Linda Patterson. Con dedos temblorosos abrí el sobre más pequeño. Contenía otro dibujo, 2 siluetas sentadas en lo que parecía un jardín, rodeadas de flores y mariposas. Al pie del dibujo, con su meticulosa caligrafía de 8 años,
Maya Fereatomos había escrito para abuela Maggie. «Te quiero. ¿Me enseñarías a plantar flores?» Me desplomé en el sofá contemplando el dibujo, mientras una amalgama de sentimientos me invadía. Alegría por saber que Maya me recordaba. Tristeza por nuestra comunicación clandestina, pero también algo más. Determinación. Maya no debería verse envuelta en conflictos adultos. No tendría que tomar partido ni guardar secretos. Merecía tener a su abuela presente en su vida. Y yo merecía tener a mi nieta en la mía. Pero ahora todo sería bajo mis condiciones. No como una herramienta de manipulación o moneda de negociación, sino como el regalo puro y genuino que debería representar el amor entre una abuela y su nieta. Esa noche me senté a redactar algo que había estado rondando mi mente durante días, una nueva versión de mi testamento. Un documento que no solo reflejara mis bienes materiales, sino los valores que realmente apreciaba. La fundación educativa que Jared y yo habíamos contemplado tomaría el protagonismo principal enfocándose en becas específicamente diseñadas para madres solteras que decidieran retomar sus estudios. Implementaríamos talleres de educación financiera en espacios comunitarios similares al jardín de Beacon Hill. Programas diseñados para empoderar a las mujeres, ayudándolas a descubrir que poseían más fortaleza y alternativas de las que jamás habían imaginado. Para Maya establecería un fideicomiso educativo que estaría disponible exclusivamente para ella al cumplir la mayoría de edad. No sería un recurso que sus padres pudieran manipular o utilizar como instrumento de control, sino su propio futuro garantizado, independientemente de las decisiones económicas que tomaran los adultos en su vida. Y para mí, por primera vez en mi vida adulta, me permitiría planificar genuinamente mi propia felicidad. Ese anhelado viaje a Italia, quizás algunas clases de arte, un apartamento más espacioso con un rincón para crear mi propio jardín en el balcón. Una vida orientada hacia el futuro, no anclada en el pasado. Mientras plasmaba mis pensamientos, los acordes de salsa seguían flotando suavemente desde la radio de mi cocina, mezclándose con los sonidos nocturnos citadinos. Por primera vez en años, los sonidos de mi propia existencia no parecían un simple ruido de fondo. Se habían transformado en una verdadera sinfonía. La música de salsa acababa de cesar cuando mi teléfono vibró con una notificación de noticias locales. Normalmente las ignoraba, pero algo en el titular captó mi atención. Ejecuciones hipotecarias en Queen Anne Hill aumentan un 15% este trimestre. Aunque no mencionaba específicamente a Sake, una sensación de inquietud se instaló en mi estómago. Habían transcurrido 6 semanas desde nuestro enfrentamiento, y si bien había mantenido mi postura, una parte de mí había albergado la esperanza secreta de que encontraran una solución que la crisis los impulsara a madurar, a adaptarse, a convertirse en las personas que necesitaban ser. Mi teléfono sonó 3 días después, interrumpiendo mi clase de italiano. Era Jared, y su voz mantenía ese tono deliberadamente neutral que había aprendido a reconocer como preludio de noticias financieras desfavorables. «Maggie, ¿dispones de un momento para conversar?» «Claro que sí». Me retiré del salón y encontré un espacio tranquilo en el corredor. «¿Qué es ese?» «He estado siguiendo la situación de la propiedad de su hijo como me solicitó», explicó. La ejecución hipotecaria se registró oficialmente esta mañana. A pesar de haberlo anticipado, las palabras me impactaron como un golpe directo al pecho. «¿Cuánto tiempo tienen?» «Normalmente 90 días. Pero considerando su considerable retraso en los pagos, se detuvo brevemente. Probablemente sea menos». Finalicé la llamada y permanecí inmóvil en el pasillo del centro comunitario
envuelta por el murmullo de otras clases, otras personas continuando con sus vidas. Una parte de mí ansiaba correr al banco, inmediatamente transferir los fondos necesarios a evitar esta catástrofe antes de que fuera irreversible. Sin embargo, una voz interior más potente, aquella que había estado fortaleciéndose durante las últimas semanas, se mantuvo inquebrantable. Esta crisis no me correspondía resolverla. Nunca había sido mi responsabilidad solucionarla. En su lugar me dirigí a casa y extraje los documentos que había estado preparando meticulosamente. Era momento de concluirlos. Al día siguiente me reuní con Jared en su despacho para formalizar la documentación de la fundación. Decidimos nombrarla Fondo de Empoderamiento Financiero Margaret Easton, que sería dotada con la mayoría de mi patrimonio tras mi fallecimiento, iniciando con distribuciones menores de inmediato. ¿Está completamente segura de esto?, cuestionó Jared mientras revisábamos la documentación por última vez. Nunca he estado más convencida de algo en mi vida, afirmé firmando con pulso firme. Posteriormente conduje hasta la escuela de Maya. Había llamado previamente para concertar una reunión con la señora Patterson, la secretaria que había estado fungiendo como enlace informal entre Maya y yo. «Señora Easton», expresó al verme, «Maya estará encantada de saber que vino». «¿De verdad?», pregunté mientras le entregaba un sobre sellado. «Me gustaría pedirle si podría entregar esto al consejero escolar para que lo mantenga en el expediente de Maya. Es para cuando sea mayor». En el interior del sobre había documentación que establecía un fondo educativo a nombre de Maya, con recursos suficientes para cubrir estudios universitarios de posgrado o cualquier formación que ella decidiera perseguir. Los fondos estarían disponibles directamente para ella al cumplir los 18 años, sin condicionamientos de sus padres. También le entregué sacando un segundo sobre más pequeño, si podría asegurarse de que lo recibiera ese mismo día. Este sobre contenía una carta que había redactado y vuelto aquí a escribir innumerables veces. «Querida Maya, tu abuela Maggie te quiere inmensamente. Espero que nunca lo dudes independientemente de lo que esté sucediendo con los adultos en tu vida en este momento. Cuando seas un poco mayor, deseo enseñarte sobre jardines, sobre cómo sembrar semillas y cuidarlas hasta que florezcan, sobre la importancia de ser paciente con aquello que merece la espera. Por ahora solo recuerda esto. Eres amada, eres valiosa, y algún día cuando seas mayor tendrás todos los recursos necesarios para construir la vida que desees. Sigue dibujando, sigue soñando». Con todo mi cariño, abuela Maggie PD, he preparado algo especial para tu futuro. Tu consejero escolar tiene la información, pero cuando cumplas 18 años, descubrirás que tienes posibilidades que quizás no imaginabas. Durante el trayecto de regreso desde la escuela sentía como si me hubiera quitado un peso que llevaba cargando durante meses. No la tristeza por perder a Maya, porque no la había perdido, no realmente, sino la angustia de no saber cómo protegerla sin sacrificarme en el proceso. Esa noche Lena vino a cenar. Había empezado hasta a hacer esto con regularidad, preparar comidas caseras, en lugar de simplemente calentar platos precocinados, invitar a mis amigos, tratar mi apartamento como un verdadero hogar y no solo un lugar para dormir. Entonces comentó Lena, sirviéndose más del risotto que había preparado Beth. Me contó que están planeando ese viaje a Italia. Lo estamos considerando, reconocí. Quizás en octubre, después de tomar más clases de italiano. ¿Y qué tal vas con las clases de salsa? ¿Has progresado? Me reí suavemente. Un poco, aunque me divierto mucho. Carlos insiste en que tengo ritmo natural, pero creo que solo está siendo cortés.
¿Sabes qué es lo que más me encanta de esta nueva versión de ti?, comentó Lena acomodándose en su asiento. ¿Qué cosa?, pregunté curiosa. Está resplandeciente, literalmente. Es como si una luz interior se hubiera encendido en ti. Antes de que pudiera responderle, mi teléfono comenzó a sonar. La pantalla mostraba el número de Zack. Lena y yo intercambiamos miradas. «Vas a responder», dejé que la llamada se desviara al buzón. Cualquier asunto podía esperar hasta que terminara la cena con mi amiga. Pero las llamadas persistieron. 5 veces durante 1 hora. Al fin, cuando Lena se marchó, revisé los mensajes de voz. El primero sonaba coherente pero urgente. «Mamá, por favor, contáctame. Necesitamos conversar». El segundo era más ansioso. «Mamá, sé que te negaste, pero las circunstancias han cambiado». Brianna se marchó. Se llevó a Maya a la casa de sus padres en Portland. Dice que no regresará hasta que encuentre cómo ofrecer estabilidad. «Por favor, llámame». El tercero me destrozó. «Mamá, estoy perdido. Van a ejecutar la hipoteca». Me despidieron. No pude mantener el enfoque. Llegaba tarde constantemente por estar hablando con abogados y bancos. Maya pregunta cuándo volverá a casa y no sé qué responderle. «Te necesito. Sé que probablemente detestas escuchar esto, pero te necesito». El cuarto apenas se oía. «Por favor. Simplemente por favor». Me hundí en el sofá sosteniendo el teléfono, sintiendo el familiar impulso de décadas de instinto maternal. Era la voz de mi pequeño llamándome en la cuscue. Inine, la oscuridad. Era la voz a la que había respondido automáticamente durante 35 años. Pero recordé algo que Sofía Vieta Sotsifi había mencionado en el jardín la semana anterior. Conversábamos sobre límites, sobre la diferencia entre ayudar y permitir conductas destructivas. Mi madre siempre me protegía de todo, había dicho. Creía que me estaba cuidando, pero en realidad me estaba enseñando a no ser responsable de mis propias decisiones. Me llevó mucho tiempo superar eso. Marqué el número de Zack. Mamá, su voz sonaba quebrada como si hubiera estado sollozando. «Hola, Zack. Gracias al cielo. ¿Recibiste mis mensajes?» Los recibí. «Entonces sabes lo mal que está todo». Brianna se marchó. «Vamos a perder la casa, mi empleo». Su voz se entrecortó. «No entiendo cómo llegué a este punto». Sí, lo sabes», le dije con suavidad. «Llegaste aquí por una serie de decisiones. Tus propias decisiones. No puedes estar pidiendo ayuda ahora, no, cuando todo se está derrumbando». «Especialmente ahora», respondí. «Zack, ¿sabes qué edad tenía cuando falleció tu padre?» La pregunta lo desconcertó. «¿Qué? No sé. 30 y algo, 34. Exactamente 1 año menos que tú ahora». Dejé que procesara eso. ¿Y sabes qué no tuve cuando mi mundo se vino abajo? Un padre adinerado que me salvara. No tuve a nadie que pagara mi hipoteca o firmara como aval en mis préstamos. Tuve que resolverlo por mi cuenta. Eso es distinto. ¿Por qué? Porque eres hombre. Porque creciste con privilegios que yo no tuve. Esas cosas deberían haberte permitido manejar esto mejor, no peor. Hubo un prolongado silencio. Cuando por fin habló, su voz era apenas audible. «¿Qué se supone que debo hacer?» «No lo sé», respondí con sinceridad. «Pero te diré lo que no voy a hacer. No voy a rescatarte de esto. No voy a pagar tu hipoteca vencida, ni conseguirte un nuevo trabajo, ni convencer a Brianna de que vuelva. Esos son problemas que tú debes resolver. Y Maya, no te importa lo que le pase».
Me importa enormemente lo que le pase, dije con firmeza. Por eso establecí un fondo educativo que la protegerá sin importar las decisiones que tú y Brianna tomen. Por eso no voy a enseñarle que los adultos en su vida no tienen que ser responsables de sus decisiones. Un fondo educativo, preguntó con voz temblorosa. Estará disponible cuando cumpla los 18 años. Para la universidad, escuela técnica o cualquier educación que ella decida seguir. El dinero irá directamente a ella, no a través de ustedes. Escuché su respiración pesada al otro lado del teléfono. ¿Cómo voy a explicarle esto? ¿Cómo le digo que su abuela la ama pero no ayudará a su familia? Dile la verdad, respondí, que su abuela la ama tanto que quiere asegurar su futuro sin importar las circunstancias. Y dile que papá está aprendiendo a resolver sus propios problemas para convertirse en el padre que ella merece. ¿Y si no puedo lograrlo? Si no soy lo suficientemente fuerte. Por primera vez durante la conversación, mi tono se suavizó. Entonces, tendrás que fortalecerte, porque esa niña necesita al menos un padre que sepa cuidar de sí mismo. Después de colgar, permanecí sentada en la oscuridad por largo rato. No me sentía triunfante, no me sentía cruel. Principalmente, sentía tristeza, no por las decisiones tomadas, sino por cuánto tiempo me había llevado tomarlas. Pero también experimentaba algo más. Una paz interior que surge cuando finalmente actúas según tus valores. Había dedicado décadas a construir la seguridad financiera de Zach, olvidando enseñarle a construir la suya propia. Estaba tan ocupada siendo su red de seguridad que nunca me pregunté si aprendería a caminar por la cuerda floja. Ahora lo descubriríamos. Ambos lo haríamos. Mi teléfono vibró con un mensaje. Por un momento pensé que sería Zach nuevamente, pero era de mi clase de italiano. Mantenemos el plan del viaje a Italia. Encontré vuelos increíbles para octubre. Sonreí mientras respondía. Absolutamente. Hagámoslo realidad. Por primera vez en mi vida adulta, estaba planeando algo únicamente para mí. No como recompensa por cuidar a otros. No como un algún día, cuando las cosas se calmen. Simplemente porque era algo que deseaba hacer. Era una sensación liberadora. Esa noche agregué una nueva entrada a la carta que mentalmente escribía para Maya. Cuando tengas mi edad, mi amor, espero que recuerdes esto. El amor verdadero te fortalece, no te debilita. Te impulsa a evolucionar hacia tu mejor versión. Jamás te permite conformarte con menos por simple comodidad. Cuando alguien dice amarte pero busca mantenerte dependiente, no es amor lo que siente. Es necesidad. Y existe una diferencia fundamental entre ambos. Sé la mujer que se ama lo suficiente para evolucionar. Medio año después me encontraba en mi nueva cocina. Un espacio auténtico con amplitud suficiente para cocinar apropiadamente. Cortando tomates frescos para preparar la salsa que había aprendido en mis clases de cocina italiana. Mi nuevo apartamento, ubicado apenas una cuadra más allá del centro comunitario, presumía amplios ventanales orientados al poniente y un balcón espacioso, donde ahora cultivaba mis propias hierbas aromáticas. La decisión de mudarme había sido espontánea, algo impensable para la Maggie de antes. Sin embargo, al regresar de Italia con Beth en noviembre, comprendí que había permanecido en el mismo apartamento pequeño y oscuro durante 15 años. No por gusto, sino porque consideraba irresponsable aspirar a algo mejor para mí. Esta revelación me llevó directamente a contactar a una agente inmobiliaria. Italia había sido una experiencia transformadora.
10 días despertando sin horarios, comiendo según mis antojos, recorriendo calles impregnadas de siglos de historias, vividas intensamente. Beth y yo practicamos italiano con camareros comprensivos. Nos perdimos maravillosamente en Florencia. Compartimos vino bajo el cielo estrellado de la Toscana conversando sobre nuestros sueños, como si fuéramos veinteañeras en lugar de sexagenarias. «¿Sabes qué he descubierto?», le confesé a Beth una noche, mientras paseábamos por las calles adoquinadas de Siena. Nunca me cuestioné qué deseaba realmente. Durante toda mi vida adulta jamás me planteé esa pregunta. «¿Y ahora?», inquirió. «Ahora me lo pregunto cada día». Y era verdad. Cada mañana al despertar me cuestionaba, ¿qué desea Maggie hoy? A veces la respuesta era sencilla. Un café exquisito. Un paseo por el jardín comunitario. Otras veces era más ambiciosa. Planificar otro viaje. Inscribirme en clases de arte. Reconectar con antiguos amigos. Hoy la respuesta había sido clara: quiero cocinar para las personas que amo. Era mi primera velada como anfitriona en mi nuevo apartamento. Sofía Q había confirmado su asistencia. Me enorgullecía ver cómo había progresado en mis clases de educación financiera, logrando ahorrar lo suficiente para dar el primer pago de un automóvil usado. Beth vendría también. Y Lena. Y Carmen, mi compañera del jardín comunitario. 2 compañeras más de la clase de italiano se unirían a nosotras. Incluso Jared había aceptado la invitación, acompañado de Rebeca, su novia artista, que conocí en mis clases de pintura. Mientras preparaba los últimos detalles, mi teléfono vibró. Por un instante mi corazón se aceleró. Después de tanto tiempo, una parte de mí seguía esperando noticias de Maya. Pero era Carlos, mi profesor de salsa. «Preparada para la competencia del próximo mes. Tu bachata ha evolucionado increíblemente». Sonreí mientras respondía. «Más lista que nunca. Gracias por tu confianza. ¿Quién hubiera imaginado que a mis 65 años estaría preparándome para una competencia de baile? Yo ciertamente no hace 6 meses. Pero descubrí que cuando dejas de vivir condicionada por el qué dirán, te sorprendes de tus propias capacidades». El timbre resonó justo cuando terminaba de arreglar la mesa. Lena fue la primera en llegar trayendo flores frescas del mercado y una botella de prosecco. «Dios mío», exclamó observando el apartamento. «Este espacio es perfecto para ti». Y tenía razón. Las paredes lucían tonos cálidos de terracota y dorado, colores elegidos por el placer que me proporcionaban, no por practicidad o valor de reventa. Arte auténtico decoraba las paredes. Algunas obras las había traído de Italia, otras las había creado yo misma en mis clases. El sofá era espacioso, ideal para leer cómodamente, y la mesa de comedor podía acomodar hasta 8 personas. «Se siente como un verdadero hogar», expresé, siendo la primera vez en años que usaba esa palabra para describir mi espacio. Pronto llegaron los demás invitados y mi apartamento se llenó con ese tipo de bullicio que, sin darme cuenta, había estado añorando. El aire se impregnó de conversaciones entrelazadas, carcajadas sinceras, el suave tintineo de las copas y esa energía especial que surge cuando las personas disfrutan genuinamente de la compañía mutua. Sofía emocionada me mostró fotografías de su vehículo recién adquirido y compartió la noticia de su ascenso en la clínica dental. «Mi supervisor dice que jamás había visto a alguien gestionar tan eficientemente las finanzas del consultorio», comentó. «Me ha propuesto patrocinar mis estudios en administración empresarial». «¿Vas a aceptar la oferta?», inquirió Beth.
Claro que sí, respondió Sofía con una seguridad que contrastaba con su antigua timidez. He descubierto que tengo talento para los números. ¿Quién lo hubiera imaginado? Carmen nos actualizó sobre la nueva alianza, conseguida para el jardín, un proyecto que otorgaría microcréditos a mujeres emprendedoras interesadas en cultivar y comercializar productos. Rosa será nuestra primera beneficiaria, anunció. Planea cultivar plantas medicinales para venderlas en el mercado local. Es un conocimiento heredado de su abuela que nunca pensó podría convertir en empresa. Jamás subestimen el potencial de las mujeres cuando tienen acceso a recursos financieros, brindó Jared alzando su copa. Por el proyecto de Maggie. Por los logros de todas. Agradecí el gesto sintiendo una cálida satisfacción. Mientras servía el postre, un tiramisú elaborado por primera vez con mis propias manos, Rebeca mencionó haber visto mi nombre en el periódico. ¿De verdad?, preguntó Lena intrigada. Era un reportaje sobre el nuevo programa de educación financiera en huertos comunitarios, explicó Rebeca. Citaban tu fundación y tus palabras sobre empoderar a las mujeres, mostrándoles sus opciones. Aunque no había leído el artículo, me alegró saber que nuestro trabajo estaba alcanzando mayor visibilidad. La fundación había iniciado modestamente, pero ya estábamos transformando vidas reales. Sofía era una más entre las docenas de mujeres que habían participado en nuestros programas durante los últimos meses. ¿Y sabes qué es lo más gratificante de todo esto?, comentó Beth, señalando con un gesto hacia la sala repleta de mujeres que disfrutaban de mi cocina casera en este hogar que había elegido. Es que cada una de nosotras está aquí por decisión propia, no por obligaciones familiares ni presiones sociales. Por elección genuina. Sus palabras resonaron en mí. Esto era verdaderamente familia elegida en su expresión más pura. Después de que todos partieron esa noche, me acomodé en mi balcón con una taza humeante de té, contemplando el paisaje urbano iluminado. Había sido un día excepcional el tipo de jornadas que ahora experimentaba con frecuencia. No perfecto porque todo saliera según lo planeado, sino porque había estado completamente presente en mi propia vida. Mi teléfono vibró suavemente sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido, pero al abrirlo, mi corazón dio un vuelco. Era una fotografía de Maya, más alta de lo que recordaba, junto a un pequeño huerto de hierbas. El mensaje decía: «Hola, abuela Maggie. Mamá por fin me permitió escribirte. He estado cultivando albahaca como me sugeriste en tu carta. Podríamos hablar pronto. Te echo de menos». Con manos temblorosas respondí: «Hola, mi amor, por supuesto que podemos hablar. Te he extrañado cada día». Mi teléfono sonó al instante. Una videollamada. Al contestar allí estaba ella, mi nieta ahora con 10 años, pero conservando esa mirada brillante y curiosa que tanto recordaba. «Abuela Maggie». Su voz transmitía una emoción genuina. «Mamá me contó que vives en un lugar nuevo ahora». «Sí, cariño, un sitio precioso con espacio para cocinar y un jardín en el balcón». Le mostré mis plantas aromáticas. «Veo que tú también te dedicas a la jardinería. Papá me ayuda, vive cerca ahora. Tiene un nuevo empleo en una escuela enseñando matemáticas». Su tono se volvió más serio. «Dice que le enseñaste lecciones importantes sobre la responsabilidad». «Interesante. ¿Te gusta tu nueva escuela?» «Me encanta. ¿Y sabes qué? Estoy en el club de jardinería. La señora Chen dice que tengo manos verdes igual que mi abuela». Conversamos durante 1 hora. Me compartió detalles sobre sus clases, sus compañeros y el apartamento modesto donde ahora residía con Brianna. Aunque más reducido que su antigua casa,
Ella aseguró con una madurez que me conmovió que se sentía más como un verdadero hogar. Me informó que Zach había retomado sus estudios para obtener su certificado docente y que ahora trabajaba en un instituto local impartiendo matemáticas a estudiantes de comunidades desfavorecidas. Según Maya, citando palabras que evidentemente había escuchado él, estaba aprendiendo a construir en lugar de depender. Aunque confesó no comprender completamente el significado, notaba que su padre parecía más contento. Al finalizar nuestra conversación, después de acordar otra llamada para la semana siguiente y contemplar una posible visita durante las vacaciones de primavera, permanecí en el balcón envuelta en una sensación de plenitud absoluta. Zach había encontrado su camino, no el que yo hubiera imaginado para él, ni la vida opulenta que intenté facilitarle con mi dinero, sino algo que podía sostener por sus propios medios, algo que podía transmitir a su hija sobre independencia y resiliencia. Maya prosperaba rodeada de padres que finalmente aprendían a cuidarse, y yo por fin vivía la vida que había postergado durante tantos años. Tomé mi móvil y abrí las notas donde mantenía el diario de gratitud sugerido por Sofía. Hoy agradezco por la comida casera compartida con amigos elegidos, por las risas que llenan mi hogar, por mi jardín que cultivo para mi disfrute, por una nieta que aprende que las mujeres pueden ser fuertes y tiernas simultáneamente, por comprender al fin la diferencia entre amor y sacrificio, por descubrir que nunca es tarde para sembrar nuevas semillas. Me detuve y añadí una última línea, por elegir la felicidad, aunque tardíamente. En una semana estaría volando hacia Italia por segunda vez, esta vez en solitario, para sumergirme en un curso intensivo de cocina toscana durante 7 días. El próximo mes iniciaría una nueva aventura con clases de cerámica, un arte que siempre había anhelado explorar. Y cuando llegara la primavera, Maya vendría a Bosonia a visitarme para aprender sobre jardines, tanto los físicos como los metafóricos, sobre el arte de sembrar y nutrir, hasta ver florecer. Pero esta noche simplemente me dediqué a disfrutar desde mi balcón, dejando que la brisa primaveral acariciara mi rostro, escuchando los ecos lejanos de una ciudad vibrante, donde cada persona tejía su propia historia valiente, saboreando la extraordinaria simplicidad de un día perfectamente mío. Me había llevado 65 años, pero al fin había aprendido a ser la protagonista de mi propia historia, y resultó ser una narrativa verdaderamente hermosa. A continuación te esperan 2 historias fascinantes. Solo selecciona la imagen que prefieras y comenzará la reproducción.